Dios les bendiga. Vamos a estar en esta ocasión compartiendo la palabra del Señor con el siguiente título: ¿qué hacer para tener luz permanente? Y tengo para decirles que el día 1 de septiembre llegó a mi mente el versículo que vamos a leer, y mientras llegó a mi mente, yo decía: Señor, pero este versículo yo me lo sé desde hace mucho, desde que era niña. Y entendía de parte de Dios que cuando tuviera la oportunidad de compartir la palabra, era sobre este tema específicamente que iba a hablar. Vamos a leer la palabra de Dios en Salmo 119, capítulo 105. Un versículo que sé que muchos sabemos de memoria. Y leemos en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Mis hermanos y amigos que me escuchan, cuando este versículo llegó a mi mente, yo decía, pero es que este es un versículo muy preciso, muy conciso, es sumamente claro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué más voy a agregar? ¿Cómo puedo desglosar esto? Y me quedé quieta esperando en Dios para ver qué iba a decir al respecto. Mis hermanos, y yo quiero hacer el ejercicio tal y como estaba ocurriendo conmigo mientras yo oraba. Lo primero que llegó a mi mente fue, ok, ¿qué es una lámpara? ¿Qué llega a tu mente? ¿Qué llega a la mente de ustedes cuando yo digo lámpara? Es a mis pies tu palabra. Lo que va a llegar a la mente de cada uno de nosotros como número uno es ese objeto, esa imagen mental que ya tenemos grabada de cosas conocidas. Es probable que a muchos de nosotros nos haya llegado el prototipo de una lámpara de mesa, porque la tenemos en nuestra cama, en la mesita de noche, ahí al lado. Puede ser que a alguno le haya llegado a la mente una lámpara grande, lujosa, que haya visto en alguna tienda o que tenga en la sala de su casa. En fin, es que cuando nosotros pensamos en lámpara de manera rápida, la lámpara que llega a nuestra mente no necesariamente es ni remotamente parecida a la lámpara que tenía en su mente el salmista David cuando escribió esto, cuando estaba escribiendo el Salmo 119. Y si nosotros decimos, lámpara es a mis pies tu palabra, la palabra de Dios, y la lámpara la vemos como un objeto decorativo, como algo que yo uso para tener una luz en lo que llego al bombillo, para algo momentáneo, algo rapidito. Así mismo va a ser el sentido que le vamos a dar a la palabra de Dios. Sin embargo, cuando el salmista escribió, lámpara es a mis pies tu palabra, primero tengamos claro, mis hermanos, y ahora nos resulta un poquito más sencillo porque tuvimos unos apagones en algunos sectores y todavía hay algunos donde no hay energía eléctrica. En ese momento no había energía eléctrica, la energía eléctrica no había sido creada. No había ningún instrumento que pudiera ser utilizado, porque tú dices, bueno, yo no tengo lámpara, pero tengo linterna, pero tengo una lámpara digital o integrada en el celular. Nada de eso existía. Entonces, para David, para el salmista, cuando dijo, lámpara es a mis pies tu palabra, se estaba refiriendo a ese instrumento cuya fuente de luz artificial era casi indispensable para la vida. Entonces, ¿cómo que indispensable? Vamos a darnos espacio a la imaginación y a ir al contexto histórico-cultural en el que se estuvo escribiendo esto. Imagínense que no hay energía eléctrica, las condiciones de vida, la casa que tenía no es como la casa que usted puede tener hoy en día, que usted tiene plato, que usted cierra todo de manera hermética, nada de eso, mis hermanos. Había fieras, animales salvajes. Entonces, usted se puede imaginar estar en un lugar, y más David, que era pastor de ovejas, y como él relata en otros versículos,
que en un momento dado sus ovejas eran atacadas y él la libraba del oso, del león. Cierra los ojos, mis hermanos o amigos que me escuchan por un momentito. Cierra sus ojos. Imagínese que usted oye una fiera salvaje, un león, y usted con los ojos cerrados. ¿Qué usted va a hacer? Usted no sabe si viene a la derecha, a la izquierda, de frente, de espalda. Usted solo está escuchando ese rugir y usted no tiene lámpara. Usted no tiene ninguna fuente de luz en ese momento. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué representa una lámpara? No hay ninguna parte, ningún utensilio en la casa que tenga tanto valor como la lámpara en un momento así, porque es la fuente de luz que lo va a librar de ser atacado, de ser devorado por una fiera. Nosotros nos acostamos a dormir, apagamos todas las luces y si por casualidad usted siente algo mientras usted duerme, sea un mosquito, sea cualquier insecto que haya penetrado en su cama, ¿qué es lo primero que usted hace? De inmediato, es como que en automático, enciende una luz. ¿Por qué? Porque tan pronto nosotros nos sentimos atacados o invadidos, queremos ver qué es lo que está pasando, qué es lo que tengo aquí cerca de mí, qué me puede afectar. Y por eso el salmista escribe, lámpara es a mis pies tu palabra, porque la palabra de Dios es esa luz que nos guía, que nos permite ver, que nos permite entender lo que está pasando a nuestro alrededor, que nos permite prepararnos para ser librados y fortalecernos ante el ataque del enemigo. Y usted dirá, bueno, pero ahora no hay ninguna fiera. Ahora lo más que puede venir es un insecto. Sí, mis hermanos, espiritualmente nosotros seguimos igualito que cuando el león atacaba a las ovejas de David. Y lo vemos. Primera de Pedro 5:8 dice de una manera muy clarita, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Mis hermanos, ¿y de qué manera vamos nosotros a poder atacar a ese adversario si tenemos los ojos cerrados? Si no tenemos una luz. Y es a través de la luz de la palabra de Dios que usted y yo podemos ver al enemigo venir a atacarnos, que podemos detectar sus movimientos. Porque de lo contrario seríamos personas que están ciegas. Es como vivir con los ojos cerrados. Y cuando leemos esto, pensando y entendiendo el contexto histórico-cultural en el que se escribió, entonces la palabra de Dios tiene una importancia superior en nuestras vidas. Porque sin una lámpara era casi seguro que la persona iba a perecer. Y si no, iba a pasar muchos malos momentos, porque se iba a chocar a cada rato, se podía caer. De todo puede pasar en la oscuridad. Incluso las fieras, los leones, ¿en qué momento atacan? En la oscuridad. ¿Por qué? Porque ellos tienen una vista diferente, han desarrollado una habilidad, una visión nocturna que la presa no la tiene. Y asimismo el enemigo. El enemigo tiene una habilidad para atacar, para destruir al ser humano. Pero nosotros tenemos a la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo para guiarnos, para ayudarnos a vencer. Y si lo dejamos de lado, usted y yo somos presa fácil del enemigo. Por eso, si nosotros queremos tener luz permanente, debemos mantenernos afianzados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra, el conocimiento, el estudio de la palabra, lo que día a día nos va a guiar, nos va a enseñar, la que en medio de momentos difíciles nos va a animar. Porque la Biblia, y esa frase siempre la digo, pero es que la creo, la Biblia lo tiene todo, mis hermanos. Si usted está pasando por un momento de dificultad extremo, de dolor, de enfermedad, de escasez, la Biblia tiene respuesta para eso. La Biblia tiene luz para cualquier momento de oscuridad que podamos estar teniendo nosotros. Pero necesitamos usarla, necesitamos abrirla, leerla, escudriñarla. De lo contrario, somos presa fácil
somos ciegos con ojos cerrados. Y es tan completa, y el mensaje de este versículo, que es cortito, pero a la vez es tan grande y profundo, que yo lo divido en dos partes. Lámpara es a mis pies, porque la lámpara tiene un alcance, pero lumbrera a mi camino. La lumbrera aún nos permite tener una visión más completa, tiene un panorama más amplio, tiene una vista 360. ¿Cuáles son las lumbreras? Sencillo, mis hermanos. Cuando usted tenga tiempo, léase Génesis 1 del 14 al 18, pero léalo de forma tal que usted no solo lo lea de manera rápida, sino que también usted pueda entender, que pueda desmenuzar qué dice ahí de las lumbreras. Y si leemos rapidito, vemos que dice que Dios hizo las lumbreras. ¿Para qué? Para separar el día de la noche. Las lumbreras fueron creadas para evitar las tinieblas en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, cuando nosotros nos enfocamos y tenemos una vida centrada en la palabra de Dios, usted va a ver de cerca y usted va a ver de lejos. Usted va a ver los problemas que llegan ahí en el momento, pero usted va a tener un panorama general, un panorama completo. No se va a limitar a circunstancias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestro manual, es nuestra guía, es la que nos dice lo que nos espera a nosotros como hijos de Dios. Y como tenemos una lumbrera para alumbrar nuestro camino, vamos a ver un panorama mucho más amplio que lo que pudiéramos estar viviendo hoy. No nos vamos a dejar llevar de meros sentimientos, porque vamos a tener el conocimiento que da la palabra de Dios, de que lo que estemos pasando hoy es temporal, de que lo que hay para nosotros es una gloria eterna en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros estamos conscientes de esto, vivimos en alerta, vivimos con luz permanente, no se nos va la energía eléctrica, no se nos va la luz. ¿Por qué? Porque es a través del conocimiento de la palabra que nosotros conocemos a Jesús, a nuestro Salvador. Y en la medida en la que nosotros conocemos más y más a Dios, nuestra vida es diferente. El Señor va tocando, va transformando. Y llega un momento donde nos parecemos muchísimo más a Él. Mis hermanos y amigos que me escuchan en esta noche, vivir sin la palabra de Dios es un lujo que ninguno de nosotros debería nunca querer darse. Y hay gente que viven así, y ustedes dicen, pero viven, están vivos. Recuerden, somos alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo luce vivo, pero el espíritu está agonizando. Y nosotros debemos asegurarnos de enfocarnos en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, que son las que tienen más valor. Y me llama muchísimo la atención, el Salmo 119, mis hermanos, tiene una connotación y es que está separado con las 22 letras del alfabeto hebreo. Si usted observa, cuando leemos el Salmo 119, la parte 105, el versículo 105, justo ahí, antes del versículo que leímos, dice Nun. Nun es la letra número 14 del alfabeto. ¿Y qué significa Nun? Cuando busco el significado de Nun, nos dice que Nun significa sabiduría, perpetuar, continuar. Y esa sabiduría a la que se refiere, a la que enfatiza justo el versículo que inicia, el 105, es la sabiduría que usted y yo adquirimos cuando nosotros entendemos y hacemos vida en nosotros la palabra de Dios. Es esa sabiduría que a través del Espíritu nos es revelada en su santa y divina palabra. Así que mis hermanos, mis amigos que me escuchan, yo no quiero que esto sea como, bueno, me hablaron de la palabra. No, es que entendamos de una manera tajante que nuestra vida espiritual depende sí o sí de qué tan ávidos seamos nosotros con la palabra de Dios.
La Biblia es nuestro manual, es nuestra guía, la que nos dice cómo conducirnos en esta tierra. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no podemos vivir sin escudriñar, sin estudiar la palabra de Dios. Eso debe ser desesperante para nosotros no poder tener una Biblia. Y hoy tenemos un privilegio demasiado grande. Tenemos la palabra de Dios en tantos formatos, en tantas versiones, física, digital. Usted sale, la encuentra gratis en una página que puede descargarla. Tenemos en librería. Mis hermanos, es un privilegio glorioso el que nosotros tenemos. Un privilegio que hace la diferencia si usted y yo le damos buen uso entre vida eterna y perdición eterna. Así que, mis hermanos, quiero concluir diciendo, enfatizando, si queremos tener luz permanente, mantengámonos firmes en el estudio, en el conocimiento y en la práctica de la palabra de Dios. Que el Señor nos continúe bendiciendo.